En la Biblia a menudo vemos que cuando Dios habla, las cosas suceden. En el principio Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Jesús le dijo a Lázaro, el muerto de 4 días, Lázaro, levántate y sal fuera. Y el muerto de 4 días, cosa que ningún hospital puede hacer, salió de la tumba y resucitó de entre los muertos. También dijo al paralítico, levántate y anda. Y el hombre de 46 años, estando en esa condición, se levantó y caminó. Porque cuando Dios habla, su palabra tiene poder. No son meras palabras, sino que es el poder divino y creador de Dios. Pablo dice en este primer capítulo que ese mismo poder se manifestó en los tesalonicenses. Cuando dice nuestro evangelio no llegó solamente en palabras, sino en poder, en poder. Y leímos recién el registro de Lucas en Hechos 17, los primeros 10 versículos, de cómo nació la iglesia tesalonicenses, ¿no? Nos recordaban ahí cómo Pablo por 3 semanas predica en la sinagoga. Pocos judíos se convierten de la sinagoga, pero un gran número de gentiles, griegos y mujeres nobles distinguidas, dice ahí el pasaje. Y así comenzó la iglesia en Tesalónica. A propósito, Tesalónica aún existe hoy día, ¿no? En la región de Grecia. Y en este sentido, la región de Macedonia era en este tiempo. ¿Bien? Pero la iglesia nació no en comodidad, sino en profunda persecución. Porque aquellos que no creyeron comenzaron a maltratar a la iglesia, a maltratar a los creyentes, a acusarlos, a burlarse de ellos. Sumado a esto, el apóstol Pablo y su equipo misionero tuvieron que huir tempranamente de Tesalónica porque la violencia de las amenazas había escalado. Así que se cree que Pablo estuvo unos cuantos meses en Tesalónica, nada más. Así que imagínense el escenario. Iglesia nueva, nuevos creyentes, no están los pastores y nos están hostigando de afuera. Imagínense ustedes la preocupación en el corazón de Pablo por estos hermanos. De modo que el capítulo 3 de esta carta, Pablo tiene que enviar a Timoteo para que supiera cuál era el estado de los hermanos que estaban sufriendo y estaban siendo perseguidos. Preguntas se levantaron como, ¿qué estaría pasando con ellos? ¿Habría debilitado la persecución su fe? ¿Se sentían solos? ¿Estaban dudando si realmente Dios estaba con ellos? Así que Pablo envía a Timoteo y este vuelve con noticias. Pablo estalla en gratitud. ¿Por qué? Porque las noticias fueron: los hermanos están firmes en la fe. A pesar de todos sus problemas, a pesar de que estaban solitos, de que la enseñanza fueron unos meses nomás. Y los apóstoles no estaban entre ellos, permanecían firmes en la fe. ¿Saben por qué, hermanos? Porque el evangelio es más que meras palabras. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y el poder de Dios no solo resucita muertos, pero sostiene vidas, incluso en medio de situaciones tan difíciles como la que estos tesalonicenses estaban atravesando. Así que en este desbordamiento de gratitud de Pablo, imagínense la felicidad de Pablo al escuchar las noticias, él escribe esta carta en este contexto para decirle a los tesalonicenses cuán agradecido está por su vida, ¿no? Y la escribe desde presumiblemente Corinto en el año 50 después de Cristo, una de las primeras epístolas de Pablo. Se cree que la primera fue Gálatas, y luego vino Primera de Tesalonicenses. Y la gratitud de Pablo marca toda la carta. De hecho, algo muy inusual ocurre, que es que desde el primer capítulo hasta el tercer capítulo,
Pablo da una gratitud súper grande. Generalmente las gratitudes de Pablo duran un versículo y luego de eso viene una oración. En el caso único de esta carta, la gratitud se extiende versículo por versículo durante los primeros 3 capítulos donde Pablo elogia la fe de los creyentes. Hasta el capítulo 3 donde él termina con una oración. Y los últimos 2 capítulos de Tesalonicenses 4 y 5, Pablo aborda ciertas preguntas que los creyentes tenían. Obvio, Pablo estuvo poco tiempo, entonces hartas preguntas doctrinales se surgieron. ¿Qué pasa con los creyentes cuando mueren antes que venga el Señor? Y Pablo responde esas preguntas en el capítulo 4 y además exhorta a la santidad y a ciertas instrucciones morales, ahí también en capítulos 4 y 5. Pero antes de dar estas instrucciones acerca de las obras del creyente, Pablo comienza con la obra de Dios en el creyente. Lo que Dios ha hecho en los tesalonicenses, que es la causa de todo lo demás. El evangelio llegó a sus vidas y fue más que palabras. Fue poder que produjo, versículos 1 al 3 del primer capítulo, una fe visible. No solo una fe de labios, pero una fe visible, con obras visibles. Segundo, el evangelio llegó con poder, versículos 4 y 5, porque el evangelio es un evangelio poderoso. Y tercero, produjo una transformación que se escuchaba, porque los tesalonicenses hablaban de la palabra, pero también se veía vidas transformadas. Entonces, nuestro sermón de hoy va a ser una fe visible, versículos 1 al 3, un evangelio poderoso, versículos 4 y 5, y una transformación que se escucha y se ve, versículos 6 al 10. El título de mi mensaje hoy es Evangelio más que palabras. Y nos queda claro, ¿no?, que es más que palabras. Entonces, inicia él con esta salutación, primeros 3 versículos, donde habla principalmente de una fe visible. Y los autores, muy interesantes, se identifican como Pablo, Silas o Silvano, ¿no?, y Timoteo, que eran los misioneros, los que llegaron a predicar ahí en Tesalónica. Y los destinatarios, por supuesto, la iglesia en Tesalónica, los hermanos. Y luego dice algo hermoso, el primer versículo, que es que la iglesia, fíjense ahí, versículo 1, la iglesia está en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Lo que habla de una unión entre los tesalonicenses creyentes y Dios. Ellos han sido unidos a Dios por medio de Jesucristo. Voy a hablar de esto más adelante en los versículos 4 y 5 con más detalle, ¿ya? Y luego los saluda un saludo típico de las epístolas, gracia y paz. Solo una cosa, un pincelazo de esto, porque en realidad son 10 versículos, yo no me puedo detener mucho en esto, pero gracia y paz es algo muy hermoso, porque la paz que habla aquí el apóstol es el shalom hebreo, y el shalom hebreo es la paz, es la armonía con todo. Primero la armonía con Dios, la armonía con mi prójimo y la armonía con la creación. Pero fíjense que la paz fluye de la gracia. Gracia y paz. Es decir, los tesalonicenses tienen este shalom porque Dios los ha alcanzado con su gracia. Y vamos a tocar, de hecho, eso justamente en los versículos que siguen. Así que voy a mi primer punto, una fe visible, versículos 2 y 3. El apóstol comienza con una gratitud. Fíjense ahí sus ojos. Damos siempre gracias a Dios, versículo 2, por todos ustedes, porque siempre oramos por ustedes. El apóstol no solo está agradecido por los tesalonicenses, pero les dice que está agradecido. Y hay una diferencia ahí. Hay un propósito, porque él les dice que está agradecido. Es como que tú te acercas a alguien y le dices, estoy súper agradecido por tu vida, por lo que tú has hecho, por lo que tú eres. Y eso tiene un propósito, y el propósito es animarlos y fortalecerlos
en medio de sus luchas. Es como que estuviera diciendo, ustedes verdaderamente pertenecen a Dios y estoy tan agradecido por eso. Y siempre oro por ustedes. Son palabras que están asegurando que lo que ha pasado en sus vidas es una obra de Dios. Ahora, Pablo los asegura porque ellos han demostrado evidencias y marcas de que ha habido una obra de Dios. Dios siempre deja huella donde pasa y lo vamos a ver a continuación. Pero no es sano asegurar a cualquier persona. ¿Te imaginas? Nosotros no podríamos asegurar a una persona de que pertenece a Dios si esa persona vive y practica el pecado. Porque le estaríamos dando una falsa seguridad. Aunque diga que tiene fe y aunque diga que cree en Dios. Y eso es lo que a continuación dice el apóstol. ¿Cuáles son las marcas de que pertenecemos a Dios? ¿Qué ha pasado en nuestra vida que es visible que Dios ha obrado en nosotros? Los tesalonicenses justamente han dado evidencias de que son hijos de Dios. Y al igual que uno mira a los hijos y dice, este sacó la nariz del papá, este sacó el pelito de la mamá, este sacó la piel del abuelo, los ojos de la abuela. Los hijos tienen rasgos que nos hacen parecernos a nuestros padres. De la misma forma, nuestro Padre Celestial, que nos hacen hacer, esos rasgos comienzan a notarse en nuestras vidas. Son marcas por las cuales se reconoce que los cristianos son verdaderos hijos de Dios. Y aquí van las marcas, versículo 3. Dice, nos acordamos de la obra de su fe, el trabajo de su amor y la constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Fe, amor, esperanza. Fe, amor, esperanza. Su fe es visible, es una fe que obra. El amor es un amor que trabaja y su esperanza es una esperanza constante en la venida del Señor Jesucristo. Primero la fe. Nosotros sabemos qué es la fe, ¿no? La fe es cuando recibimos a Jesús. Es cuando Dios nos presenta, ¿no?, a Cristo y nosotros lo recibimos por la fe. La fe es la mano que recibe el regalo de Dios. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esa fe está depositada en Jesús. Fe no es creo en Dios. Eso no es fe. Bíblicamente hablando, fe es agarrar a su Hijo Jesucristo y decir, Él es mi Señor, es mi Salvador, Él murió por mí, Él resucitó por mí, yo soy suyo, Él es mío, Él me lavó, Él me limpió. Eso es fe. Ahora, fíjense en esto. El apóstol dice que esa fe obra. Le dice a los tesalonicenses, conocemos la obra de vuestra fe. O sea, la fe produce buenas obras. Es un regalo de Dios, pero no es un regalo inactivo. Es un regalo que trae consecuencias. Y esas consecuencias son las obras. Ahora, no somos salvos por obras, ¿cierto? No somos salvos por lo que hacemos. No somos limpiados por ser santos, sino que somos salvos solo por Cristo. Cristo nos limpia. Pero eso sin duda trae un efecto. Y ese efecto son las obras. Entonces la fe no está muerta, sino que está viva y produce buenas obras. ¿Cómo se vio la obra de la fe en los tesalonicenses? Eso es justamente lo que dicen los versículos 6 al 10. Así que vamos a ir allá cuando llegue su momento. ¿Ya? Ahí se nos demuestra, ¿no?, de manera más detallada la vida de los tesalonicenses después de haber recibido el Evangelio. Pero también dice amor. Amor. Nos acordamos siempre de la obra de vuestra fe y del trabajo de vuestro amor. Ahora, nosotros amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo, ¿no es cierto? Pero eso pasa porque Él nos amó primero. Él nos ama y nosotros respondemos a ese amor con un amor que trabaja, un amor que sirve, que trabaja arduamente. Entonces, el trabajo y el servicio del cristiano está estimulado por el amor que él tiene hacia Dios.
Y ese amor ha sido engendrado porque Dios lo ha amado primero. Entonces, fe, amor y tercero, una esperanza paciente. Literalmente ahí la palabra es paciente. Y la palabra paciencia en el original es permanecer bajo algo. Es como llevando una carga. Y así es descrita la paciencia. ¿Te das cuenta? Cuando nosotros pedimos paciencia es porque algo está pasando alrededor que nos está como empujando a explotar. Ya, la paciencia es como que lleva eso y lo lleva, lo carga. Esa es la idea de la palabra. Entonces, la esperanza en el futuro, en el porvenir, es una esperanza paciente, constante. Esto quiere decir que hay cargas y dificultades en la vida del cristiano, pero la esperanza mira hacia el futuro, hacia el porvenir, hacia Jesús. Y aguanta y soporta lo del presente, esperando lo porvenir. Estas tres cosas se habían manifestado en los tesalonicenses. Fe que obra, amor que trabaja, esperanza paciente. Entonces Pablo mira a los tesalonicenses y dice, yo doy gracias por ustedes a Dios, porque miren la obra de su fe, miren el trabajo de su amor, miren la paciencia de su esperanza en medio de sus luchas. Ahora, a través de esta escritura, nosotros también podemos mirar nuestra vida, ¿no es cierto? Y hacernos sanas preguntas. ¿Hay fe en mi vida? Y más importante, o tal vez más evidente, ¿hay obras de esa fe? ¿Hay en mi vida amor? ¿Soy estimulado por el amor hacia Dios y sirvo a Dios y sirvo a mi prójimo porque amo a Dios? Un amor ha sido puesto en mí, el amor que trabaja. ¿Hay amor en mi vida? ¿Amor por Dios, amor por los demás? ¿Hay una esperanza en mí? En medio de las cargas presentes, en medio de las dificultades, ¿hay una esperanza en mi Señor Jesucristo en su venida? Cuando ya todo sea como debe ser, ¿hay esperanza paciente? No perfección, pero sí evidencias. Porque nuestra fe falla, sabemos, nuestras obras fallan, nuestra esperanza flaquea, nuestro amor, a veces nos amamos más a nosotros mismos de lo que amamos a Dios o a otros. Pero acá no está hablando de perfección, sino de evidencias. ¿Hay? Cada uno debe mirarse, examinarse y preguntarse, ¿hay en mí esto? Si hay, Dios nos asegura y nos anima hoy día, como diciéndonos, eso que está ahí, lo hice yo. Eso que está ahí es mío. Todo lo bueno que hay en ti, Dios lo hizo. No viene de ti. A veces luchamos con dudas, debilidad o desánimo, sobre todo en medio de pruebas. Pero Dios quiere fortalecernos con palabras de pertenencia. Tú eres mío, yo te compré, estás unido a mí. Y esa fe, amor y esperanza que manifiestas, yo las puse ahí. Incluso si estas virtudes son chiquititas, la fe como un grano de mostaza, la esperanza y el amor pequeñitos, pero hay. Dios está obrando. Dios está obrando. Y está llamándote no solo a quedarnos en ese pequeñito, sino a crecer y perfeccionar estas virtudes. Porque la vida cristiana, nos demuestra este capítulo, no es estática, sino que evidencias y marcas comienzan a manifestarse. Pero también hay una advertencia implícita acá, una advertencia seria, que es si estas marcas no están en tu vida. Si estas marcas no están en tu vida, si no hay fe que obra, no hay amor por Dios ni esperanza en Cristo, entonces no debemos engañarnos con una falsa de seguridad de pensar yo pertenezco a Dios si no hay evidencias en mi vida de que he sido encontrado por Dios. ¿Cuál es la respuesta si es que en mi vida no hay estas marcas?
Por supuesto, no caer en la desesperación, porque Dios nos da una solución. Nos da un refugio. El único refugio donde correr para librarnos del peligro real de la santidad y la ira de Dios es su Hijo Jesucristo. Arrepentirnos de esa vida sin Dios, de esa vida de egoísmo sin fe, de esa vida sin amor, de egoísmo, y de esa vida sin esperanza, pero con las esperanzas puestas en este mundo, de decir no a eso y volvernos a Dios, recibir su regalo, confiar plenamente en Cristo. Y cuando Cristo salva, Cristo siempre deja huellas visibles de que salvó a alguien. Una fe que obra, un amor que trabaja, una esperanza constante. Porque el Evangelio, hermanos, no es solo un eco de palabras, no es mera palabrería, sino que es poder del Espíritu Santo que transforma la vida. ¿No ha sido tu vida transformada? ¿No hemos sido transformados por el poder de Dios? Ese es un milagro, hermanos. El milagro de la recreación que Dios hace en nosotros. Así que estas evidencias se han manifestado en las tesalonicenses y Pablo está agradecido. Y Pablo, al mirar estas marcas en ellos, nos dice: qué buenos cristianos que son ustedes. Ustedes son los mejores de todos los cristianos que yo he tenido. Hoy, qué fuerza de voluntad tienen ustedes para dejar el pecado, ¿eh? ¿Cómo pueden soportar esas pruebas? Qué fuerza de determinación que tienen. ¡Wow! Pablo no dice nada de eso, sino que los versículos que siguen, 4 y 5, Pablo atribuye que todo lo que ha pasado en los tesalonicenses se debe a dos cosas: el amor de Dios y la elección de Dios. Fíjense ahí sus ojos al versículo 4. Lo voy a leer en la versión NBI. Dice: hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha elegido. ¿Por qué tenemos fe? ¿Por qué hay amor? ¿Por qué hay esperanza? ¿Por qué estamos aquí y venimos, sentimos una necesidad de Dios? Porque Él te ha elegido, mi hermano. Porque Él te ha amado desde antes de la fundación del mundo. Al ver las marcas, Pablo dice: esto solo tiene una explicación. Dios. Dios ha pasado por ahí. Dios te eligió. Dios te ama. Y oh, cuánto necesitamos escuchar estas palabras. Recuerdo que hace no mucho mi esposa se acercó a mí y me pasó unas hojitas que ella había encontrado. Eran 7 u 8 hojitas de un cuaderno universitario que yo tenía hace como 15 años atrás. Y en esas hojitas viejas yo había escrito como una especie de diario. Cuando tenía 21 años y recién me había encontrado con Jesús. Estaban perdidas esas hojas, mi esposa las encontró y me las pasó. Y al comenzar a leer esas páginas, hermanos, obviamente me pilló de sorpresa, pero al comenzar a leer que era yo mismo escribiendo hace 15 años atrás, comencé a llorar. Estuve llorando como por 1 hora, por lo que ahí estaba escrito. Un cristiano nuevo, inmaduro. Había hojas que decían que confesaba mis pecados, un día que había caído en pecado. Y pude leer entre líneas ahí en esas hojas: no mi fidelidad, pero la fidelidad de Dios. Desde ese momento hasta ese día que estaba leyendo esas hojas, Dios ha sido fiel en mi vida. Y podía ver también mi crecimiento desde ese momento hasta ese día. Y leía: no, oye, qué tremendo, mira en el cristiano que me he convertido. Sino que lo que conmovió profundamente mi corazón fue cómo Dios me había alcanzado y había estado trabajando y sosteniéndome año tras año, año tras año. ¿Sabes?
tú también puedes mirar en las hojas de las páginas de tu vida. Y también puedes mirar esa fe, amor y esperanza, tal vez pequeñitas. Pero lo que Él te dice en esta hora, en estos versículos, es: yo te he amado. Yo te he elegido. Yo te he sostenido hasta este día. Y eso es tan frecuente en la Biblia. Donde ustedes vayan en la Biblia van a encontrar palabras como esta. ¿Y saben por qué Dios quiere siempre repetírnoslo? Porque Él nos quiere animar y fortalecer en medio de lo que estamos pasando. Para decirnos: tú eres mío. Yo te compré. Todo lo que hay en ti, yo lo puse ahí. Y eso nos hace nada más, hermanos, estallar de gratitud por la fidelidad y el amor de Dios hacia nuestra vida. Solo una muestra más de cómo las Escrituras constantemente dicen estas cosas. Fíjate ahí en Isaías 41, versículos 8 al 10. Lo voy a leer para ti. Presta atención a estas palabras. Dios le dice al pueblo: pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas, te llamé y dije: mío eres tú. Te escogí, no te deseché. Es justamente lo que está pasando en estos versículos. Dios nos está recordando que Él es quien nos ha rescatado, Él es quien nos ha tomado, Él es quien nos ha elegido. ¿Por qué? Para animarnos en el presente. El versículo 10 de Isaías 41 dice, después de decirle: no temas, tú eres mío, yo te elegí, no te deseché, le dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cada vez que Dios nos dice: te amo, yo te elegí, yo te tomé, yo te llamé, ¿saben para qué es? Es para animarnos, es para fortalecernos, es para asegurarnos que estamos unidos al Padre por medio de su Hijo Jesucristo. Así que estas son las palabras de Dios hacia nuestra vida en el día de hoy. Y luego dice algo precioso. Fija tus ojos ahí en estas palabras del versículo 4, cuando dice: hermanos, ¿qué sigue? Hermanos, ¿qué dice? Amados de Dios. ¿Tú sabías esto? Que eres amado de Dios. Eres amada de Dios. Has sido amado. ¿Qué significa esto? Que antes que tú amaras a Dios, Él te amó primero. Que antes que tú buscaras a Dios, Él te escogió. Y esta es la verdadera ancla del cristiano. Porque la fe a veces es débil, hermanos, ¿o no? A veces dudas, desánimo, caemos. Pero ¿cuál es la verdadera ancla del cristiano? Lo que decía el himno que cantábamos: oh, qué triste pudo ser una caída, mas Jesús a los suyos no abandona. Ahí está la fidelidad de Dios, el amor de Dios, la elección de Dios. Ese es el ancla, el amor electivo de Dios. Dios completará lo que ha comenzado en nosotros. ¿Por qué? Dice el versículo 5, porque, o pues, nuestro evangelio no llegó solamente en palabras. Así es como llegó el evangelio, a través de palabras, ciertamente, porque es un mensaje. Pero no son solamente palabras, sino también el evangelio llegó en poder, en el Espíritu Santo y en plena convicción. La palabra llega con poder a la vida de los que Él alcanza. Así está escrito también en Romanos 8, a los que predestinó también llamó.
Versículo 4 dice que Dios eligió. Versículo 5 dice que Dios llamó. Versículo 4 dice que Dios amó y eligió a los tesalonicenses. Versículo 5 dice que Dios los llamó con poder. A los que predestinó también llamó. Los llamó con poder. Y su evangelio que llega a nosotros, su palabra, no es tanto como una invitación por carta. Se parece más a una explosión de dinamita. De hecho, la palabra ahí, poder, es dinamis, en el griego original, de donde se deriva la palabra dinamita en nuestro idioma. Nuestro evangelio no fue palabras, pero fue dinamita. Llegó con dinamita a nuestra vida y produjo un cambio, una transformación en nosotros. Porque, hermanos, un encuentro con Dios no te puede dejar igual. Es imposible. Es como que tú me digas, me encontré con un camión a 100 kilómetros por hora y mira cómo estoy. No te deja igual. Porque el camión es grande, es poderoso, viene rápido. Y a mí me parece que Dios es más grande, más rápido y más poderoso que un camión. Entonces, si nos encuentra Dios, algo pasa. Algo transforma en nuestro corazón. La fuerza de su luz alumbra las tinieblas. El poder da vida a un corazón muerto. Solo el Espíritu Santo puede quebrar las cadenas del pecado a una vida esclavizada a los placeres de este mundo. Un encuentro con Dios en su Hijo Jesucristo traerá resultados sin lugar a dudas. Entonces el Evangelio es poderoso, ¿no? Voy a mi tercer punto entonces. Primer punto, una fe visible. Segundo punto, un Evangelio poderoso. Mi tercer punto, una transformación que se pudo ver y se pudo oír. Y aquí el apóstol entra con más detalle a lo que el Evangelio produjo en estas personas. Que está dividido en dos cosas. Primero, cómo un creyente verdadero vive la tribulación. Y segundo, cómo un creyente verdadero vive su evangelismo. Y estas son dos marcas o obras de la fe que ha sido implantada. Entonces, primero lo de la tribulación. Ojo, estas son marcas, resultados. La causa es el amor de Dios y la elección. El medio, su llamamiento poderoso, y eso trae resultados. Los resultados son resultados, frutos. No son la causa de nuestra aceptación de Dios. Siempre tenemos que tener eso en cuenta. Entonces vamos ahí a los resultados. Primer resultado. ¿Cómo actuamos frente a la tribulación? Versículo 6. Y ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de, ¿qué dice? En medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. El poder del Evangelio es tan poderoso, valga la redundancia, que vence la dureza de los problemas. Y digo dureza porque generalmente los problemas, los sufrimientos que vienen cuando uno cree el Evangelio, son como piedras duras que hace que muchas veces la semilla no tenga una raíz profunda. De modo que sale el sol y la semilla se seca pronto. Esa fue la parábola que contó Jesús. Y Jesús después explicó esa parábola y decía que así son todas las personas que reciben primero la palabra con gozo y luego vienen los problemas y se apartan porque no tienen raíz profundas. Y por eso digo dureza, porque el Señor usó esa metáfora, la metáfora de las piedras.
¿no? La dureza de las circunstancias, de lo difícil, los problemas, lo adverso, que muchas veces no permite que la raíz de la palabra tenga profundidad y por lo tanto luego se aparta cuando llega la prueba. Y si ustedes miran en el contexto de lo que pasó con los tesalonicenses, lo que yo ya mencioné al principio, y lo vuelvo a decir ahora, ellos nacieron maltratados. La iglesia se fundó con problemas. Persecución, burlas, hostigamiento, los llevaron a las autoridades. Se quedaron solos, sus pastores tuvieron que huir. Estaban todas las condiciones y los ingredientes para que ellos dijeran, ¿saben qué? Mejor digamos que no conocemos a Jesús, ¿no? Para que no ahorramos problemas, ¿no? ¿Para qué vamos a seguir sufriendo? Pero hermanos, cuando Dios elige, llama y transforma, no existe, escúchame bien mis palabras, no existe adversidad que pueda ahogar la obra de Dios. No existe. Es imposible. Porque ha sido plantada con una profundidad y las raíces esquivan todas esas piedras y llegan hasta la eternidad y se agarran de la inmutabilidad de Dios. Son fundamentadas y plantadas con el poder de Cristo y no existe tribulación que seque esa semilla. Porque es Dios quien la sostiene. Escucha mis palabras. La tribulación no destruye la fe verdadera. La revela. Y si es verdadera, la fortalece. Muchos creen que cuando llegan los problemas la fe desaparece. Pero si Dios ha plantado esa fe incluso se fortalecerá en medio del sufrimiento. Y se fijaron esa palabrita bien interesante del versículo 6, que dice que recibieron la palabra en medio de gran tribulación y luego dice, ¿con qué? ¿Con gozo? ¿Alguna vez has visto a alguien sufriendo pero que está feliz? Sí, es cierto, y de hecho lo estamos viendo ahora. Otro de los frutos del Espíritu Santo de que Dios ha intervenido, gozo. No diversión, no placer sensual, gozo pleno, verdadera felicidad, verdadera satisfacción en circunstancias que cualquier persona está desesperada y destruida. Dios sostiene a los suyos. No es negar el dolor porque las tribulaciones son reales, el dolor es real, la aflicción es real, es dolorosa, eso es cierto. Pero hay algo más poderoso que ese problema. En la mano de Dios sosteniéndonos en medio de ese problema. 2 Corintios 6, 10, Pablo dice que los cristianos están como entristecidos, mas siempre gozosos. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Cristianos sufrían sin casa, sin reputación. Perdieron sus trabajos por su fe en Cristo. Enfermedades y un montón de cosas que vienen en la vida cristiana. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como no teniendo nada, mas lo poseemos todo. Porque tenemos a Cristo y tenemos a Dios. Yo anhelo esto para tu vida, mi hermano. Y yo anhelo esto también para mi vida. Si estás pasando por un momento difícil, recuerda que Dios te ha llamado. Y si Él te ha llamado, es porque Él te ha elegido. Y si Él te ha elegido, es porque Él te ha amado. Y ese sufrimiento no va a destruir tu fe. Por el contrario, va a profundizar tus raíces en Cristo. ¿Y sabes qué? Qué maravilloso. Te vas a convertir en un imitador de Jesús. Como dice ahí,
Los tesalonicenses vinieron a ser imitadores de los apóstoles, porque los apóstoles sufrían, donde iban sufrían, y también del Señor, porque el Señor a través de muchos sufrimientos compró la vida eterna. Así que ¿sabes a quién te estás pareciendo cuando hay hartos problemas en tu vida? Y aún tu fe es sostenida, y hay gozo en tu vida, y confías en Dios, y tienes esperanza. ¿Sabes a quién te está pareciendo? A Jesús. Eres un imitador de Dios. Así que alza tus ojos a Jesús y con paciencia y esperanza atraviesa ese valle de lágrimas, pero vas de su mano y Él transformará el valle de lágrimas en fuente. Pide al Señor de esa lluvia de gozo sobrenatural que viene de su presencia. Y aún los momentos, las espinas más terribles se transformarán en flores, porque Dios va enverdeciendo tu camino con su presencia y su voz. Entonces el cristiano en medio de la tribulación, lo vemos, y los tesalonicenses fueron hechos un ejemplo, una fe que se oye y se ve. Su fe no quedó encerrada en el silencio, como muchas veces nuestra fe está encerrada en el silencio, ni en la iglesia. Pero ellos comenzaron a extender la palabra del Señor a tal punto que el apóstol dice, ¿saben qué? Nosotros nos encontramos a alguien y empezamos a evangelizarlo. Y esa persona nos dice, ¿saben qué? Un tesalonicense me contó la misma historia. Él les dice, ustedes han llenado el conocimiento de Cristo por todos lados. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablarle a nadie. Porque a quien le hablamos, ustedes ya le han hablado. Su fe comenzó a extenderse, a resonar entre sus conocidos. Estas personas no eran grandes apóstoles, tremendos pastores, creyentes comunes y corrientes, que Dios había salvado por gracia y estaba sosteniendo en medio de sus pruebas, dándole una esperanza venidera, estimulando por amor su trabajo con una fe indestructible. Y ellos comenzaron a compartir de Jesús a otros. Y con esto en mente, permíteme preguntarte, ¿cuál fue la última persona que escuchó el Evangelio de tus labios? ¿Hay alguien que te está rodeando que necesite ver una vida diferente? El testimonio cristiano se escucha, pero también se ve. Y dice aquí que ellos fueron hechos un ejemplo, tanto a los creyentes como a los no creyentes. Su palabra fue acompañada con una vida transformada, de modo que a todos les sorprendió su conversión. Como dice ahí el versículo 9, dice, ellos mismos cuentan la manera en que nos recibieron y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios. Todos se dieron cuenta. Todos se dieron cuenta de que ustedes se convirtieran, les dice el apóstol. Y la idolatría, uno de los últimos detalles contextuales, por lo demás, la idolatría en Tesalónica tenía que ver con estos dioses griegos, ¿cierto? De estos dioses romanos, dioses egipcios que se adoraban. Entre ellos, por ejemplo, bueno, hay un montón, pero solo menciono este. Uno de los principales dioses griegos que se adoraban era Dionisio. ¿Te suena ese nombre? El dios del vino y de la fornicación. Generalmente los paganos, los adoradores de ídolos, eran gente perezosa, fornicaria, borracha, porque sus ídolos eran así. Ellos adoraban a sus ídolos. Y de hecho, de estos mismos pecados, Pablo les habla en esta carta precisamente por ese contexto en el cual ellos están envueltos. Y les dice, todos saben cómo ustedes se convirtieron de esos ídolos ahora a Dios para servir a un Dios vivo y un Dios verdadero. ¿Se dan cuenta que el Evangelio es más que palabras? Es más que palabras. Es poder para volvernos de una vida de idolatría
al servicio de un Dios vivo y verdadero. Y los ídolos de hoy, si lo piensan, no son tan diferentes a las estatuas griegas de antaño. Porque el hombre moderno venera las mismas cosas que se veneraban hace milenios atrás. El hombre persigue las mismas cosas. Por ejemplo, dinero. Había un dios griego del dinero. Placer, la sexualidad, la fama, la victoria. Hasta tenían un dios del vino, pues imagínate. Dime tú si eso no son cosas que se adoran hoy día o que se busca refugio en ellas. Pero la conversión resuena la misma verdad que a estos tesalonicenses que a nosotros, que es la siguiente: dejar de servir a los ídolos para servir a Dios. Dejar una vida vacía sin Dios y comenzar a tener una vida plena en su Hijo Jesucristo. Por esto, querida iglesia, anuncia el Evangelio, predica a otros. Vive de una manera diferente. Cosa que todos miren tu vida y digan: ¿qué le pasó a este gallo? ¿Qué le pasó a esta galla? Que sea evidente de que algo ha pasado. Y sirve a Dios y deja todos tus ídolos atrás. Por último, y finalmente, y cuando un pastor dice finalmente, a veces no es finalmente, o sea, sigue, pero ahora sí, finalmente. Nuestro texto termina con una realidad inminente, el versículo 10, que es la venida de Jesucristo. Los creyentes esperan la venida de Jesucristo. Pero en las Escrituras se describe que cuando su Hijo Jesús venga desde el cielo por segunda vez, ese va a ser un tremendo evento. Va a venir con sus ángeles en gloria, ya no en un pesebre de humildad, ya no con pobreza, sino con poder y gloria. Nuestro Señor resucitado desde el cielo va a venir. Y las Escrituras revelan que Él viene como un juez. Escucha estas palabras que están registradas en la Escritura Sagrada. Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio del varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, es decir, Jesús. O sea, Jesús va a venir como juez de vivos y muertos y todos comparecerán delante de su presencia. Y por eso el pasaje menciona una ira venidera. Porque juicio viene con la ira de Dios para juzgar con justicia a los pecadores. Tú y yo vamos a estar ese día. Y yo te voy a mirar ahí. Te voy a echar un vistazo. Y tú también me vas a mirar ahí. Y vamos a estar en uno u otro lado. Porque van a haber dos lados nomás ese día. Espero no mirarte al frente, sino mirarte al lado mío. Y tú también, no va a ser yo que va a estar al frente, ¿cierto? ¿Qué vas a hacer tú cuando te presentes delante del Dios vivo y verdadero en ese día? Todo aquel que rechaza a Cristo vive en egoísmo, vive en idolatría y vive en incredulidad, solo hay un destino. Y escucha estas palabras: destituido de la gloria de Dios para siempre. Justo castigo que merecemos por nuestros pecados. La ira venidera sobre los pecadores
por los siglos de los siglos. Vas a ser compañero de los demonios y de Satanás en ese lugar, si es que estás ahí en ese día. Por eso la pregunta que yo te voy a hacer ahora es tremendamente urgente. ¿Te has vuelto realmente a Dios? ¿O sigues sirviendo a tus ídolos? Hoy te anuncio el único refugio para escapar de esa ira. Lo dice el mismo versículo 10. Porque los creyentes esperan a su Hijo. Estamos esperando a Jesús, ¿o no? ¿Queremos que venga? Queremos que venga, ¿cierto? Y dice que Él, que es el juez, es también el único que nos puede librar de la ira venidera. Y esa palabra, librar, último detalle, librar, proviene de una raíz que sugiere la idea de atraer hacia uno mismo con el fin de poner a salvo a una persona. Es como cuando el cabro chico se te va a cruzar la calle y viene un camión que parece que se le cortó el freno y tú agarras a tu hijo y lo atraes hacia ti mismo para librarlo del peligro. Esa es la idea de la palabra. Jesús es el único que te puede tomar en ese día y atraerte hacia sí mismo para que la ira venidera no caiga sobre tu cabeza. El único que te puede salvar es Jesús. Entonces, el único refugio al cual debemos correr si estamos en este día en un estado de pecado y de miseria es a su Hijo, que se nos ofrece hoy de manera gratuita para nuestra salvación. Él nos va a dar seguridad, refugio en ese día y completa felicidad que comienza en esta vida, pero se consuma en la venidera. Ese mismo Jesús es el que murió por los pecadores y el único que puede rescatarte del juicio venidero. En conclusión, el Evangelio no es solo un mensaje que se escucha, pero es el poder de Dios que transforma, fe que obra, amor que trabaja, esperanza que paciente. Y eso pasa porque Dios nos ha amado, elegido y llamado con poder. Por eso hoy la pregunta es simple. ¿Seguirás sirviendo a tus ídolos? ¿O te volverás a Dios en su Hijo Jesucristo para servirle y ser librado de la ira venidera? Solo hay dos respuestas a esa pregunta. Y es hora de que respondamos en oración delante de la presencia de nuestro Dios que es santo. Oremos.